Capítulo 4 de 25. La escena se abría enfocando al Chavo del 8 afuera de la vecindad, en su puesto de aguas frescas. Aquí están sus aguas frescas, lleve sus aguas frescas, cárgales calor. Aquí están sus aguas frescas, lleve sus aguas frescas. Llegando a la vecindad, el señor Barriga veía al Chavo trabajando en su puesto y se acercó para saludarlo. Hola Chavito, ¿cómo estás? Preguntaba el señor Barriga. Hola señor Barriga, estoy vendiendo aguas frescas. Al rostro del señor Barriga se le dibujaba una sonrisa y le comentaba al Chavo lo siguiente: bueno Chavo, estoy feliz porque el día de hoy no me has recibido con un golpe y veo con beneplácito que en vez de perder el tiempo en el ocio y la vagancia te dedicas al comercio. ¿A comer qué?, preguntaba el Chavo. Al comercio Chavo, decía Barriga, esto es el comercio. No, yo solo vendo aguas frescas, decía el Chavo. Por eso Chavo, eso es el comercio, decía Barriga algo enojado. Será bebercio. Bueno Chavo, y dime, ¿cuántas has vendido? El Chavo, pensando por unos momentos, contestaba, ninguna. Con lástima en el corazón del señor Barriga, este le pedía un vaso de agua. La escena transcurrió con normalidad, con el Chavo diciendo, ¿quiere de Jamaica, jamón o tamarindo? Dame de Jamaica Chavito, decía el señor Barriga. Los vasos de aguas frescas estaban en $1, pero el señor Barriga le daba un billete de 20 pesos, el Chavo brincaba emocionado y decía con mucha alegría, 20 pesos, 20 pesotes, gracias señor Barriga. Ándale Chavito, voy a cobrar la renta. A la escena llegaba don Ramón, en su rostro se dibujaba tristeza. Hola Chavito, ¿cómo va el negocio? Bien, mire, me gané 20 pesos. Ah, mira Chavo, qué bien te está yendo, ojalá siempre sea así. Aunque don Ramón sonreía, su rostro seguía expresando tristeza. Esto lo había notado el Chavo. ¿Qué le pasa a don Ramón? Pues es que salí a buscar trabajo Chavito, pero no encuentro, cada día la situación es más difícil. El Chavo del 8, inocente, le ofreció a don Ramón un agua fresca de limón. Ay, muchas gracias Chavito, decía don Ramón, esta vez una sonrisa de verdad se dibujó. Qué ricas están Chavito. Oye Chavito, mira, no tendré mucho, pero tengo unos frijolitos en la casa, digo por si gustas ir a cenar conmigo y la Chilindrina. Zas, y que comía frijolitos y que me daba frijolitos y que, zas. Ándale Chavito, ándale, allá te esperamos. Cuando don Ramón estuvo a punto de entrar a la vecindad, regresó con el Chavo y le decía: Chavito, ten mucho cuidado mijo, las calles han estado muy peligrosas últimamente y con las noticias. Solo ten mucho cuidado Chavito, por favor. Si don Ramón, decía el Chavo sin mucha preocupación, al final del día solo tenía 8 años. El día no había sido muy productivo para el Chavo del 8, la única venta que había tenido fue la que tuvo con el señor Barriga. Estaba desanimado. Se acordó de que don Ramón lo había invitado a comer frijoles y pensó que con esos 20 pesos compraría una torta de jamón, pero recordó el rostro de don Ramón, como si un foco se encendiera sobre su cabeza. El Chavo recogió sus aguas y las metió a la vecindad. Cuando terminó salió a la tienda y la escena terminaba. La escena enfocaba ahora a don Ramón y a la Chilindrina esperando al Chavo en la mesa, cada uno con su plato de frijoles. ¿Pero dónde estará este menso?, decía don Ramón. Cuando se levantaba de su silla el Chavo ya estaba tocando a la puerta. Por fin Chavo, pensé que te había pasado algo, decía don Ramón. No, es que fui a comprar pan y jamón, así nos hacemos unas tortitas de jamón. Don Ramón, conmovido por el gesto del Chavo, solo pudo tragar saliva y le preguntó: ¿entonces te gastaste tus 20 pesos para traernos esto? Bueno, fueron 15, pero, ¿ya podemos comer?, decía el Chavo impaciente. Y todos comenzaron a comer, todos alcanzaron a hacerse una torta de jamón además de comer un plato con frijoles. Cuando terminaron, don Ramón le había dicho a la Chilindrina que se fuera a dormir para que mañana fuera a la escuela. Chavito, mira, si gustas puedes dormir aquí en el sillón, yo puedo dormir en la silla, no te preocupes, ya es muy noche. El Chavo accedió y se acostaba en el sillón de don Ramón. La escena cambiaba al día siguiente, los niños preparándose para ir a la escuela, don Ramón los despedía en el patio de la vecindad. El Chavo recordó que había olvidado algo en casa de don Ramón. Espere, olvidé algo don Ramón.
El chavo entraba a casa de don Ramón y no tardó mucho cuando regresó y todos iban a la escuela. Don Ramón regresaba a su casa y comenzaba a recoger toda la casa, dispuesto a buscar trabajo ese día. Cuando se acercó a la mesa pudo ver un billete de 5 pesos acomodado en donde él había estado sentado la noche anterior, con una nota que, a pesar de no tener la mejor ortografía de todas, decía: para usted Rondamón. Los ojos de don Ramón se habían llenado de lágrimas y solo guardó el billete. Entonces salió a buscar trabajo. Cuando los niños salieron de la escuela y por fin habían llegado a la vecindad, el chavo sacaba sus cosas, su puesto y sus aguas frescas, listo y animado porque pensaba que sería un día mejor que el anterior. Aunque el chavo solo tenía 8 años, sabía perfectamente que a diferencia de los demás niños, tenía que ganarse la vida por sí solo. Él no tenía mamá ni papá, bueno, los tenía, eso era seguro, pero toda su vida había pasado sin ellos. Desafortunadamente para el chavo del 8 no hubo ni una venta ese día. Ni ese día, ni por una semana. Un viernes por la tarde-noche, sin ventas como de costumbre, el chavo recogía su puesto de aguas frescas cuando de repente, una persona se acercaba al puesto del chavo. Lo había visto desde hace tiempo, al parecer, ya que cuando aparcó su lujoso carro frente al puesto del chavo, este le preguntó: ¿qué pasó, niño? ¿A poco ya vas a cerrar? Decía aquel hombre: véndeme un agua, ándale. El chavo emocionado le preguntaba si quería de Jamaica, limón o tamarindo. Aquel hombre le había pedido de Jamaica. Cuando terminó el vaso, ese extraño hombre le había dado al chavo un billete de 500 pesos. No tengo cambio, o le doy 500 aguas. Ja 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 ja, se reía aquel sujeto. No mijo, así está bien, quédatelos. ¿No quisieras trabajar conmigo? Te daría 500 pesos cada semana. Zas zas, y que trabajaba con usted y que me daba 500 pesotes y que me hacía millonario y me compraba tortas de jamón y zas. Ok, ¿cómo te llamas? Yo me llamo. Un sonido interrumpía la cinta y no pude escuchar el nombre del chavo. Pero todos me dicen el chavo del 8. Muy bien, chavo del 8, es muy fácil, solo tienes que avisarme con esto. Aquel hombre le entregaba un radio al chavo del 8, si es que ves a algún policía o algún soldado pasando por esta calle o la de la esquina, eso es todo. He visto que recoges tu puesto a las 8 de la noche, entonces, está perfecto, me servirías mucho haciendo eso. Entonces cuando pase un policía o un soldado yo le digo: allá va un soldado. No, cuando pase algún policía o un soldado, tú solo dime: ahí viene el platillo volador, ¿te parece bien? Sale y vale, decía el chavo contento. Bueno, yo me llamo Joaquín Montana. Él es mi chofer, Félix, y el que viene en el otro asiento es Arturo. Cuando no puedas comunicarte conmigo y si necesitas algo, puedes acercarte a ellos. Nosotros vivimos en el edificio verde que se ve a 2 calles, decía Joaquín. Al chavo le había dado miedo los rostros de aquellos tipos, que tenían cara de pocos amigos. Pero bueno, 500 pesos solo por avisar si pasaban policías o soldados, eso era una mina de oro. Ya no trabajaré con las aguas frescas, gritaba el chavo. No, tampoco, tú tienes que salir con tu puesto, aunque no vendas nada, ese es el requisito, y que no te vean cuando me avisas, decía el señor Montana. Bueno, adiós chavo del 8, y recuerda que trabajas para mí, pero no le digas a nadie. Entonces arrancaban el carro. El chavo terminó de meter su puesto y esta vez había comprado tanta comida que le duraría una semana, tanto para él, y como para don Ramón y la Chilindrina. Pero chavito, ¿cómo conseguiste todo esto?, preguntaba don Ramón asombrado. Es que el señor el chavo recordó que no debía decir nada y entonces dijo: es que un señor me compró todas mis aguas frescas y me dio mucho dinero. Bueno chavito, pues, gracias, y ya sabes, aquí tú siempre serás bienvenido mijo, aunque yo no tenga mucho que ofrecer, aquí es tu casa chavito. Habían pasado ya 6 semanas y el chavo no había tenido problemas con su nuevo trabajo. A veces podía ver policías rondando por la calle y él decía: ya llegó el platillo volador. Mientras lo decía, el chavo saltaba emocionado, como si de un juego inocente se tratase. El decir esa frase hacía que le dieran 500 pesos. La escena mostraba al chavo del 8 en su puesto. Kiko salía de la vecindad con su pelota, se acercaba emocionado al chavo. Chavito, ¿quieres jugar a los penaltis?
zas, zas, y que jugábamos con tu pelota y que, mientras el chavo accedía a jugar con Kiko, el señor Montana llegaba en su auto, y le daba al chavo sus respectivos 500 pesos. El chavo emocionado iba saltando con Kiko y le decía, mira Kiko, ya viste, yo le hago favores al señor Joaquín y me da 500 pesos. Oye, cállate chavo, que te dije, decía Joaquín. Pero los niños no lo habían oído. Entonces Kiko iba corriendo y le decía, ay ándale señor, pídame un favor, yo también quiero 500 pesos, no sea cobarde, ande, ¿sí? Le decía Kiko jalándolo del brazo. En ese momento Kiko recibió un puñetazo en su cara, dos hombres le estaban apuntando con objetos de fuego y Kiko quedó petrificado. Ante la escena, el chavo también había quedado petrificado. Te dije que no dijeras nada mocoso, y tú niño tonto, le decía Joaquín a Kiko, no vuelvas a tocarme de esa manera. No quiero que vuelva a pasar esto, ¿me entendiste chavo? Amenazaba al chavo. Todos subieron al auto y se iban del lugar. Kiko había quedado traumado, ni siquiera le gritó a su mamá, el chavo no había podido llorar, todo había cambiado de forma tan repentina, aquel hombre era muy alegre, no sabía qué había pasado esta vez. Voy a mi casa chavo, decía Kiko con el ojo morado. Sí, 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 el chavo temblaba de miedo y entonces recogía sus cosas, volvió a la vecindad. El chavo estaba escondido en su barril, no sabía qué estaba pasando, escuchaba como doña Florinda le preguntaba a Kiko qué le había pasado, pero Kiko no decía nada, no sabía qué decir. Pasaron aproximadamente 10 minutos después de la escena anterior y el chavo escuchó una voz salir de aquella radio, esa voz le gritaba con mucha ira. ¿En dónde mierda estás estúpido niño? ¿No habíamos quedado que estarías trabajando hasta las put 8? Regresa inmediatamente a tu maldito puesto. El chavo, asustado, salió de su barril. Cuando tenía ambos pies en el suelo, doña Florinda enojada le increpó al chavo, ¿qué le hiciste a mi hijo, chamaco del demonio? Él dijo que iría a jugar contigo, y regresa con el ojo morado, ¿qué le hiciste? El chavo estaba tan asustado, de un momento a otro todos estaban molestos con él solo estaba emocionado porque le habían pagado y de un momento a otro, todo se había tornado en su contra. Es lo malo de vivir con tanta chusma, pero vas a ver chavo, vas a ver, decía doña Florinda. Porque put, no estás en tu puesto todavía, penjo, sal de una vez, le volvía a gritar la voz de la radio. Doña Florinda pudo oír a esa persona y solo pudo ver al chavo correr afuera de la vecindad. El chavo salía pero no había vuelto a sacar su puesto, estaba de pie esperando a lo que sea, asustado, sus piernas temblaban. En ese momento, Félix, el chofer, el primero que le había dado un puñetazo a Kiko y le había apuntado con un objeto de fuego, ¿dónde está tu puesto niño idiota? Le decía Félix al chavo, con ese rostro que había asustado al chavo la primera vez que lo conoció. Félix había metido su mano a su saco, el chavo pensó que sacaría de nuevo un objeto de fuego y le apuntarían a él, sus piernas temblaban tanto y el miedo se había apoderado tanto de él, que se agachó, sus músculos se habían tensado tanto, que sintió como un líquido caliente corría por sus piernas, le había manchado su pantalón. Niño puerco, no te voy a hacer nada. Félix había sacado una bolsa, eso parecía harina, pensaba el chavo, ya es hora de que desquites el dinero que te hemos dado. Félix le arrojaba esa bolsa al chavo y le decía, una persona va a venir aquí contigo, te va a decir que viene por azúcar, tienes que dárselo, no vas a decir nada, no vas a preguntar nada, solo se lo vas a dar, si te mueves de aquí, te vamos a hacer lo que a tu pin, amiguito. El chavo con sus pantalones mojados, llorando, solo asintió con la cabeza. Félix se había ido. Ya había pasado aproximadamente 4 horas y nadie llegaba, el chavo se había asomado a la calle, al edificio donde dijo el señor Joaquín que vivían, había visto que una persona de traje, del mismo color del traje de Félix, miraba hacia donde estaba el chavo. Ya era de noche, eran aproximadamente las 9 de la noche, el chavo había usado su radio y dijo, tengo mucha hambre, ¿ya me puedo ir a mi casa? Decía el chavo con voz temblorosa. ¿Ya entregaste lo que te di? Preguntaba Félix. No, decía el chavo. Entonces no me vale más, si no has comido, te esperas. La escena enfocaba a don Ramón, preocupado por el chavo, la chilindrina estaba cenando, para no contagiar a su hija de esa preocupación,
Don Ramón salió a buscar al chavo, pero le dijo a la Chilindrina que iría a la tienda. La escena volvía a enfocar al chavo y un hombre se acercó al chavo. Ese hombre le dio miedo, también tenía cara de pocos amigos, estaba fumando un puro y le decía: oye chamaco, vengo por mi azúcar. El chavo temblando le daba la bolsa a ese hombre. Don Ramón había visto esa escena, iba saliendo de la vecindad y vio como el chavo había entregado una bolsa con un polvo blanco. Don Ramón se acercó al chavo y lo regañó: ya es muy tarde para que andes aquí afuera chavito, es muy peligroso, le decía Don Ramón. Don Ramón sintió que alguien los observaba y giró su vista a la otra calle, era Félix, veía a Don Ramón con un rostro molesto. Don Ramón se puso un poco nervioso pero ingresó con el chavo de vuelta a la vecindad. Don Ramón no dijo nada, no quería pensar lo peor, pero la situación del país era la misma en cada rincón, y esa bolsa, ¿qué era? Podría ser. De un momento a otro el chavo tenía mucho dinero, tal vez no era tanto dinero pero, para un niño, estaba ganando demasiado. Vio al chavo asustado, casi no comía. Chavito, come mijo, ¿qué pasó? ¿Quién era esa persona? ¿Te hicieron algo? Preguntaba Don Ramón. El chavo no dijo una palabra, el miedo invadía al chavo, ya no entendía qué estaba pasando, yo solo tenía que decir ahí viene el platillo volador, pensaba el chavo, ahora ¿por qué me pasa todo esto? Recordó lo que pasó con Kiko. El chavo se paró y se metió a su barril. La escena cambiaba y los niños habían ido a la escuela. Don Ramón estaba pensativo en el patio de la vecindad y doña Florinda acababa de llegar de dejar a Kiko en la escuela, vio a Don Ramón angustiado y le preguntó: ¿qué le pasa Don Ramón? Es el chavo del 8 doña Florinda, es que, ayer lo vi entregando una bolsa a una persona, no quiero pensar mal del chavo pero, de un momento a otro, comenzó a tener mucho dinero y con todo lo que pasa en las noticias y las personas que han venido a vivir a los alrededores, no quiero pensar que el chavo ande en malos pasos. Pues no me sorprendería, decía doña Florinda, que se puede esperar de un chamaco mugroso como el chavo, ya decía yo que así iba a terminar, no sé qué le hizo a Kiko ayer, pero regresó con el ojo morado y el chavo traía un radio, un tipo bastante mal hablado, le pidió salir de la vecindad, muy probablemente ande en malos pasos ese niño, pero ¿qué se puede esperar de la chusma? El chavo es un buen niño, vieja chancluda, le gritaba Don Ramón a doña Florinda, esta le daba una cachetada a Don Ramón e ingresaba a su casa. La escena cambiaba y enfocaba al chavo del 8, acompañado de la Chilindrina y Kiko. El chavo nervioso, volteaba a todos lados, de repente, ese auto lujoso que ya conocía los había alcanzado, con los vidrios abajo, era el señor Montana. Este le decía al chavo: hola chavito, ¿cómo estás? Kiko los había reconocido y gritando de miedo salió corriendo, tomaba a la Chilindrina de la mano y se la llevaba. El chavo no controlaba sus piernas, estas temblaban de tal forma que sentía que estaba a punto de mojar los pantalones otra vez. Sube, le decía el señor Montana, ya es hora de que desquites. Entonces Félix tomaba al chavo y lo metía al carro. El chavo veía por la ventana que se dirigían al edificio donde vivía el señor Montana, incapaz de decir una sola palabra, el chavo solo seguía a esos hombres. Habían ingresado a un sótano. Arturo, el otro hombre que acompañaba a Joaquín y a Félix, encendía una luz. El chavo pudo ver a dos personas en el piso, estaban amarradas de los pies y de las manos, tenían cubiertos los rostros. Joaquín sacaba un objeto de fuego y se lo entregaba al chavo del 8. Vamos a practicar, decía Joaquín, acomodando las manos del chavo para que éste tomara de forma correcta ese objeto. Con esta punta de aquí vas a apuntar y cuando te diga ya, vas a presionar este gatillo, pero agárralo con fuerza si no te vas a lastimar. El chavo había disparado ese objeto y el miedo crecía cada vez más, no sabía por qué le estaban enseñando eso, ni por qué esas personas estaban en ese sótano en esas condiciones. Bueno, pues no está mal, mira, este buey, no quiso pagarnos la renta, así que lo trajimos a él y a su marrano hijo, ya te la estás llevando muy suave, es hora de que te pongas wef, y empieces a trabajar de verdad, o tú o ellos chamaco, ahí tú dirás. Félix y Arturo levantaron a esas dos personas, les quitaron la capucha y era el señor Barriga y Ñoño. El señor Barriga abrió los ojos de par en par y vio al chavo. El señor Barriga no sabía qué estaba pasando, por qué el chavo estaba en ese lugar, por qué tenía ese objeto de fuego en la mano.
Te dije, Barriga, que aquí mandamos nosotros, ¿no te quisiste aplacar, cerdo? Chavo, ándale, dale uno en su cabeza a su marrano hijo, decía Joaquín. El chavo, asustado, volvió a mojar sus pantalones, sus brazos estaban tan entumidos que no podía levantarlos. Entonces Félix le apuntó con su objeto de fuego y le dijo: órale, pen, ¿o quieres que te dé uno a ti? El chavo apuntó ese revólver a la cabeza de ñoño. El chavo no entendía nada, en su cabeza solo podía pensar, solo era un juego, solo tenía que decir, ya llegó el platillo volador, no se metía con nadie. ¿Por qué ahora estaba en ese sótano? ¿Qué estaba a punto de hacer? ¿Quiénes eran estas personas? El chavo quiso llorar, pero apretó cada uno de sus músculos para no hacerlo, pero entonces, se escuchó un ruido, un líquido rojo salpicaba a la cara del chavo, pedazos de una masa rosa se le habían quedado pegados en su playera, esa cosa se había disparado en la frente de ñoño. Ja 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 ja, muy bien chavo, muy bien, en medio le distes, muy bien, decía Joaquín. Los gritos desgarradores del señor Barriga eran ahogados por una cinta adhesiva que tenía en su boca. El chavo estaba gris, sus labios morados, la escena había sido traumante, no podía moverse, de repente todo se volvió negro y se desplomó. El chavo se despertaba, parecía que había dormido mucho tiempo, pensó por un momento que había estado en una pesadilla, pero cuando abrió por completo los ojos y la vista se había tornado clara, se encontraba en el mismo sótano. El señor Barriga seguía amarrado con una cinta en su boca, el revólver estaba al lado del chavo. Vaya, hasta que despiertas, bello durmiente, decía Félix, ni creas que te vas a librar, ándale a lo que viniste. Le ponía el revólver en su mano al chavo y le decía, pero ya, si no lo haces a las 3 yo te doy a ti, 1. El chavo sudaba, veía a los ojos al señor Barriga, que en ese momento ya no tenía ninguna expresión. 2. Félix comenzaba a presionar el gatillo de su objeto de fuego apuntado a la cabeza del chavo. Antes de que contara 3, se escuchó un disparo. La cámara enfocó al señor Barriga, se había desplomado en el suelo de ese sótano, la vida había terminado para él en ese momento. Félix le dio unas palmaditas en la espalda al chavo y le dijo, espérame güey, déjale digo al patrón que te portaste como machito. Cuando Félix salió del sótano, el chavo pudo por fin liberar todas sus emociones, salieron en forma de lágrimas, abrazó el cuerpo inerte del señor Barriga. Perdóneme señor Barriga, perdóneme, ¿qué hice? ¿Qué hice? Lloraba y gritaba el chavo. En ese momento entró Félix y el señor Montana, habían escuchado que el chavo había gritado el apellido de ese hombre, pero cuando el chavo se había dado cuenta de que habían entrado, guardó silencio y se secó las lágrimas. ¿Conocías a estas personas? Preguntó molesto Joaquín. No, decía el chavo. Joaquín y Félix se veían levantando una ceja. Bueno, te portaste como todo un machito chavo, toma, le daban al chavo 5,000 pesos, esa va a ser tu herramienta de trabajo de ahora en adelante, ya te hablaré yo cuando te necesite, ni se te ocurra largarte a otro lado porque te juro que vas a estar en este sótano, ¿me entendiste? Le decía Joaquín al chavo. El chavo solo asentía con la cabeza. Bueno, ya vete. El chavo había salido corriendo de ese edificio. Doña Florinda, que venía con su mandado, lo había visto salir. Lo sabía, está en malos pasos, decía doña Florinda, que sabía que ese edificio estaba lleno de malvivientes. El chavo seguía pensando en lo que había hecho, llegó tan rápido a la vecindad que no había notado que don Ramón lo había saludado. Sacó el objeto de fuego que le habían dado, los 5,000 pesos y los escondió en su departamento. Ya no quiero seguir en esto. Ya no quiero, se decía a sí mismo el chavo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pensaba el chavo del 8, la policía, pensó el chavo, en algunas películas que había visto el chavo, los policías eran con quien debías acudir si algo malo pasaba, los policías eran los buenos, siempre atrapaban a los malos y salvaban a la gente indefensa. El chavo algunas veces le había vendido periódicos a el policía del sector de la colonia donde estaba ubicada la vecindad, así que decidió acudir a él, además ya sabía por dónde estaba en ciertas horas. El chavo salió corriendo de la vecindad, a buscar a ese policía. Había corrido 2 calles y lo había visto, llorando el chavo le decía al policía, oficial, ayúdeme por favor. El señor Barriga, ñoño, les disparé, ellos me obligaron. A ver niño, cálmate, ¿qué pasó?
El chavo le contaba al policía todo lo que había pasado, desde el día que conoció a esas personas, hasta lo que lo habían obligado a hacer. Ok, mira, ve a tu casa, decía el policía del sector, yo me voy a encargar de esto, tú no te preocupes, regresa a la vecindad, supongo que también vives ahí, ¿no? Preguntaba. Sí, decía el chavo, bueno, ve a la vecindad y ya no salgas, tranquilo. Entonces el chavo salía corriendo hacia la vecindad. El oficial tomaba su radio y comenzó a cambiar la frecuencia del mismo, al parecer estaba a punto de pedir apoyo, cuando por fin encontró la frecuencia se le escuchó decir, hola señor Joaquín, ¿usted conoce a un chico que le dicen el Chavo del 8? Entonces la cámara se puso en negro. El chavo estaba muy cansado, ya no había podido correr, se sentía seguro porque sabía que los policías irían en cualquier momento para acabar con los hombres malos, se quedó sentado por un momento en la banqueta, para recuperar el aliento, estuvo sentado aproximadamente 30 minutos. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón dándole una lista a la Chilindrina, al parecer era la lista de las compras de la semana, no vayas a perder la lista mijita, le decía don Ramón a la Chilindrina que salía de su casa, hacia la tienda, don Ramón se servía agua en un vaso y de repente, tocaron su puerta. La cámara cambiaba y enfocaba a doña Florinda y a Kiko viendo la televisión, cuando de repente también tocaron a su puerta, doña Florinda se levantaba de su asiento e iba a atender la puerta. La escena volvía a enfocar al chavo, de repente se escuchaba como si estuvieran aventando tronadores, no, el chavo ya sabía que eso no era un sonido de un tronador, era un sonido idéntico a lo que ahora llamaba herramienta de trabajo, se escuchaba cerca, pensó que los policías ya estaban con los malos, entonces se levantó y corrió de regreso a la vecindad. Cuando iba llegando a la vecindad, vio salir a dos sujetos, que corrían en dirección contraria a la del chavo, reconoció los trajes, la ropa, era Félix y Arturo, se petrificó, no había ningún policía, no había ninguna patrulla, entró a la vecindad, pudo ver a don Ramón, aún respirando, con líquido rojo saliendo de su pecho, y un poco de su boca, del otro lado, a doña Florinda, boca abajo con una mancha de líquido rojo debajo de ella y Kiko a un lado del barril, con líquido rojo saliendo de su nariz y su pecho. El chavo se acercaba llorando a don Ramón, que con voz casi apagada le decía, Chavito no te vayas Chavito, mi hijo, ten cuidado Chavito, por favor, prométeme que, lo que sea que estés haciendo o en lo que estés metido, te vas a salir Chavito. La Chilindrina iba entrando con una bolsa llena del mandado que le había encargado su papá, cuando vio la escena, soltó la bolsa, todo se había maltratado. Papi, papito, chavo, Chavito, ¿qué pasó? Papito lindo, no te mueve, papito, por favor no me dejes solita papito. La cámara cambiaba, paramédicos llevaban a don Ramón con una máscara de oxígeno en su rostro, al parecer estaba grave, tan delicado que no creían que iba a sobrevivir. De camino al hospital, doña Cleotilde acababa de llegar de Guanajuato, abrazaba a la Chilindrina y subían juntas a la ambulancia. A Kiko y a doña Florinda los habían ingresado a unas bolsas negras. Al chavo se le habían acabado las lágrimas, estaba seguro de que todo había sido su culpa, si no hubiera vendido mis aguas, si no hubiera conocido a ese tipo, mi mejor amigo, Kiko, perdóname. Ahora pensaba en doña Cleotilde y la Chilindrina, no quería perderlas tampoco, era todo lo que le quedaba de su familia que eran todos los integrantes de la vecindad. El chavo tomó su objeto de fuego, lo apuntó a su cabeza, no podía vivir con la culpa, era lo menos que merecía. Pero no pudo hacerlo, seguía pensando en doña Cleotilde y la Chilindrina. El chavo se quedó dormido, durante 3 días el chavo estuvo solo en la vecindad, no hubo investigaciones, ningún policía había ido después de lo que pasó, era como si fuera un día normal, algo que pasa todos los días. El chavo había tomado una decisión, no iba a permitir que dañaran a su familia. Tomó su objeto de fuego y caminó a aquel edificio. Félix y Arturo lo miraron, ¿y tú qué morro? Le preguntaron al chavo y metiendo sus manos a sus sacos. Quiero que el señor Joaquín me ayude por favor. Alguien entró a la vecindad y desvivió a mis amigos, no sé a quién más acudir, solo al señor Joaquín, lloraba el chavo. Ambos levantaban una ceja pero por radio hablaron con su jefe, el cual bajó de inmediato. Ven Chavito, adelante, claro que tenemos que hablar, ven sube.
Cuando el chavo subía, Arturo miró a Félix, indicándole que subiera atrás de ambos y eso hizo. Cuando entraron a la oficina del señor Montana, este encendió un puro y se lo llevó a la boca, dio una bocanada y se dirigió al Chavo del 8, a ver chavo, quiero que me digas una cosa, ¿tú crees que soy tonto? El chavo nervioso, pensó que sabían lo que quería hacer, dijo, no señor, ¿por qué? Te dije que no le dijeras a nadie que estabas conmigo y fuiste a decirle a los policías lo que habíamos hecho con esos gordos, les contaste todo, me traicionaste, y todavía vienes aquí y me pides ayuda. El chavo desvió un poco su atención a una maleta que estaba en otro sillón, una maleta llena de dinero, muchos billetes de 500, nunca había visto tanto dinero junto, pero volvió a centrar su atención en el señor Montana. Le prometo que no lo vuelvo a hacer, decía el Chavo del 8, palabra del Chapulín Colorado. Joaquín Montana se había parado de su asiento, se dirigió a su escritorio, donde tenía su objeto de fuego, le había dado la espalda al Chavo del 8, en ese momento se escuchó una detonación, Montana se tocaba el abdomen, esa bala lo había perforado, cuando se volteó, escuchó otra detonación, esta vez había dado en su pecho, del lado izquierdo, de forma casi inmediata, este se desplomó, Félix había tirado la puerta y había gritado, jefe, no. El chavo había girado tan rápido y había detonado su objeto 3 veces hacia Félix, los 3 disparos dieron en su pecho, también se desplomó. El chavo no sabía cómo había logrado tal hazaña, únicamente se puso de pie y se disponía a salir. La maleta, se acordó el chavo, giró y corrió para tomar aquella maleta, la colgó a sus espaldas y echó a correr, iba bajando las escaleras, era vía libre a la calle, todo había salido de acuerdo al plan, pero un pequeño milagro había ocurrido, no contaba con encontrar aquella maleta. El chavo se detuvo por un momento, se había olvidado de Arturo, se detuvo por un momento, pero era demasiado tarde, el chavo pudo escuchar una detonación, volteó a ver su pecho, sangre salía del lado derecho de su pecho, Arturo se había escondido y cuando vio salir al chavo, le disparó por la espalda, el chavo se desplomó, al menos bajó 5 escalones mientras se desplomaba, estaba tirado, inerte, la maleta había quedado bajo el abdomen del chavo, Arturo volteó el cuerpo del chavo, se oyó otra detonación, la escena mostraba la cara de Arturo, mirando fijamente al chavo, el chavo aún consciente, había disparado su última bala al pecho de Arturo, el arma había quedado del lado izquierdo de ese hombre, por lo que el chavo había atinado al corazón. Pudo quitarse a ese hombre de encima, salió del edificio, sentía que se desplomaba, esas 2 calles que tenía que recorrer hacia la vecindad, le parecieron kilómetros, el chavo ingresó a la vecindad y la cámara se puso en negro. Ahora la cámara enfocaba al departamento 8, después al Chavo del 8, acostado en su colchón a ras del suelo, el chavo por fin estaba tranquilo, ya no había quien pudiera lastimar a la Chilindrina y a Doña Cleo. Perdón señor Barriga, perdón ñoño, perdón Kiko, perdón don Ramón, quisiera poder ir con ustedes pero dicen en la iglesia que la gente mala se va al infierno, y todo fue por mi culpa, soy malo. De repente, el chavo cerró los ojos y todo acabó. Unas letras salían en la cámara, una semana después, la cámara enfocaba a doña Cleotilde y la Chilindrina entrando a la vecindad con don Ramón en una silla de ruedas, al parecer había sobrevivido, la Chilindrina abría la puerta de su departamento y doña Cleo entraba con don Ramón. Oye papi, el Chavo del 8. Estuvimos en ese hotel cerca del hospital y se me olvidó el chavito, decía la Chilindrina. No sé mijita, hay que buscarlo, estoy preocupado, quedarse solo aquí después de lo que pasó, o tal vez la policía lo está cuidando, por lo pronto saca una olla mijita, hay que calentar un poco de agua para que pueda hacer mi curación. Mientras voy a preparar una comida para usted Monchito espere, decía doña Cleotilde. Papá, ven, decía la Chilindrina. La Chilindrina había abierto la alacena y había sacado una maleta, se la dio a su papá y don Ramón puso la maleta en la mesa, la maleta tenía una nota que con faltas de ortografía decía, Chilindrina, doña Cleotilde, discúlpenme. Cuando don Ramón abrió la maleta, vieron salir muchos billetes de 500, todos juntos, miles de billetes, doña Cleotilde había salido y quedó sorprendida por lo que estaban viendo, entonces la cámara se alejaba de ellos y la cinta acabó.